Yo soy María Ángeles Medina Alcaide, investigadora del proyecto Biforar y investigadora postdoctoral Marie Curie, y me encargo del estudio de los sistemas de iluminación empleados por los grupos paleolíticos que pintaron en las cavidades durante el Paleolítico Superior. Los sistemas de iluminación y los recursos lumínicos que estos grupos conocían para adentrarse en el interior de las cuevas y plasmar el arte o visitarlo eran básicamente tres. Serían las lámparas, las antorchas y los fuegos. Las lámparas quizás son los más conocidos, las más conocidas, y pues eran un soporte generalmente de arenisca, que se utilizaba la grasa animal como combustible principal, en donde se insertaba una mecha de vegetal, por ejemplo de madera, y por capilaridad se iba consumiendo el combustible líquido, la grasa, ¿no? Este sistema de iluminación suponemos que es el que se utilizó en la cueva de Altamira, ya que en el techo de los polícromos no hay señales de humo visibles, ya que este sistema de iluminación, este recurso lumínico, no produce humo, ¿no? En cambio, el otro sistema de iluminación muy utilizado también, pero menos comentado y menos conocido, serían las antorchas de madera, que si bien tienen una intensidad de luz mucho más fuerte que las lámparas, sí que provocan humo, ¿no? Entonces, por esa deducción y por esa ausencia de restos de humo en el techo de Altamira, pues suponemos que el sistema de iluminación utilizado aquí fueron las lámparas. Y luego existe otro sistema de iluminación que son los fuegos, un fuego fijo, que bueno, normalmente en el interior de las cavidades, en lo que sería un fuego de iluminación, la característica principal que tiene es que solamente se ha realizado para iluminar, solamente en ese fuego existen restos del combustible y no restos arqueológicos de otras actividades como por ejemplo industria lítica o restos de comida, ¿no? Y bueno, es interesante porque estos fuegos generalmente en el interior de las cuevas se localizan en lugares idóneos para gestionar el humo que ellos provocan, ¿no? Es decir, que había una planificación seguramente para saber dónde colocar estos fuegos para que se gestione mejor el humo que ellos provocan. ¿Qué tipos de restos encontramos en las cuevas con arte paleolítico para conocer que se utilizaban estos tres sistemas de iluminación que he comentado, las lámparas, las antorchas y los fuegos? Pues generalmente para las lámparas se encuentra la pieza en sí, la pieza de arenisca o de otro soporte, con restos de combustión en su interior. Otro resto que no encontramos son los carbones que se desprenden de las antorchas. Estos restos son muy numerosos, si bien es verdad que hasta la actualidad no han pasado prácticamente desapercibidos, y además de estas lámparas y de los carbones encontramos también restos del humo, ¿no? Entonces estos tres restos arqueológicos son los que estudiamos a través de diferentes disciplinas, mediante la interdisciplinaridad, para conocer cómo eran estos sistemas de iluminación. Por ejemplo, a los carbones le realizamos el análisis antracológico, es decir, el análisis microscópico de la madera, para saber qué especie se utilizó para hacer esta antorcha o qué especie se utilizó como mecha para las lámparas. También estos carbones pueden ser datados y nos dicen en qué momento, en qué época entraron en la cueva para hacer el arte o para visitarlo. Entonces, con toda esta información podemos recrear cómo eran estos sistemas de iluminación y realmente darle luz a las obras de arte y no observar la obra de arte paleolítica como si fuera un cuadro fijo, ¿no? Sino bueno, pues poder aportarle la luz que tenía, incluso el olor, porque por ejemplo la madera de enebro, que era una de las más utilizadas, tiene un olor muy característico, el humo que también podría formar parte de esa escenografía del arte, y por tanto comprender un poco más cómo se hicieron y cómo se veían estas primeras obras de arte de la humanidad.